Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Iglesia, buenos días. Me alegra verlos en esta mañana, una mañana calurosa, llena de gran bendición. Quiero preguntarles, ¿todos traen Biblia? Levante la Biblia, por favor. Hay hermanos que no traen Biblia, por favor, alguien que me ayude. No les dé pena, se le quedó. Hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje, pero quiero también dar otro pequeño anuncio. Para las personas nuevas, se está afuera entregando un volantico donde usted va a encontrar 2 números de WhatsApp para que usted se inscriba. Usted diga, yo quiero hacer parte de una reunión de grupo familiar semanal. Entonces usted va a colocar su nombre. Mi nombre es Juan Moreno, vivo en el barrio La Fragua o Fraguita. Por favor, quiero asistir a un grupo familiar, y usted lo va a recibir afuera a la salida. Amén. Quiero orar antes de ir a la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme en esta mañana. Hoy venimos con temor y temblor. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, una vez más, venimos para exaltar tu nombre y glorificarte. Agradecidos por permitirnos estar aquí esta mañana, en tu casa, en tu templo, pero sabiendo que tú nos trajiste para ser ministrados, Señor Jesús. Hoy te pedimos que en medio de la enseñanza tú nos hables el corazón, tú quites el cansancio, aún el temor o el miedo, la angustia, que mi boca sea tu boca, y te pedimos humildemente que traigas sanidad en los enfermos, mi buen Señor. Bendecimos la iglesia, bendecimos a los servidores y a cada asistente, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un saludo para los que nos ven allá desde sus casas y los que están aquí esta mañana. El título, como usted lo puede ver, es ¿Cómo sobresalir en un mundo de tinieblas? No le quiero decir de que usted esté en tinieblas, para que usted quite de pronto ese juicio, y no, yo soy en tinieblas, y espero que no. Pero básicamente hoy lo que queremos de parte del Señor es que estamos viviendo en un mundo de tinieblas, iglesia. Estamos viviendo en un mundo de dificultades. Pues déjeme decirle que la iglesia se mueve en medio de un mundo afectado por el pecado, la corrupción, el engaño y la percepción de la inseguridad por la delincuencia, entre muchos otros problemas. Hay problemas de pobreza, hay problemas de escasez económica, aumento de enfermedades, problema del agua, de la energía eléctrica, de la mala distribución de los recursos. Y lo que usted y yo hemos visto todos los días, el problema de los paros sociales, inconformismo de la sociedad, ¿cierto? Pero todo esto inevitablemente termina afectando la vida de los creyentes. Usted es un hombre y una mujer creyente que tiene familia, que tiene hijos, pero eso siempre tiende a mellar su fe, porque usted de una u otra forma está recibiendo información que es real sobre una situación que es mundial, pero donde solamente el poder sobresalir en un mundo de tinieblas, porque eso es parte de las tinieblas, es de la mano del Señor. Entonces eso tiene que ver mucho con los estados de ánimos. No es que la fe esté acompañada del estado de ánimo, pero cuando usted levanta las manos para adorar a Dios, porque su ánimo de gozo y de fe exalta al que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando uno no tiene con Dios una relación muy personal, pues muy seguramente la adoración no va a ser una como efusiva, ¿cierto? De pronto tiene fe, y eso no es para juzgarlo, pero realmente es esa forma en que exaltamos al Señor lo que nos muestra nuestro grado de fe. Acompáñenme en su Biblia, por favor, al libro de Isaías, capítulo 60, versículos 1 y 2. En la pantalla se van a publicar diversas versiones. Yo sé que usted trae la Reina Valera de 1960. Quiero preguntarle, ¿alguien viene por primera vez a la iglesia hoy? Levante la mano, el que venga por primera vez a la iglesia hoy. Muy bien, muchas gracias. Dice la palabra del Señor,
Isaías 60, versículos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esa palabra es una palabra profética, obviamente, que fue lanzada al pueblo de Israel, al pueblo judío, pero que hoy tiene que ver también con el pueblo de Dios. Y es que en los tiempos finales, ¿cierto? Y estamos viendo tiempos de oscuridad, tiempos de tinieblas, es donde la iglesia tiene que levantarse más aguerrida, creer más en Dios para afrontar las situaciones que van a ir a su alma. Las noticias, lo que usted escucha y lo que oye, lo que la gente menciona, va a llegar a su alma. Pero la presencia del Señor es la que lo va a usted a fortalecer para ayudarlo a ver la gloria de Dios. Entonces esa promesa es para la iglesia hoy en día, porque le está diciendo: levántese, usted que es luz, y llévele el mensaje a los que no lo conocen. ¿Cuánta gente que lo rodea a usted está en problemas? Y hoy voy a hablar un poco más de la parte emocional y la parte del alma de las personas que sí les está afectando, y también de los creyentes. Yo podría ser aquí, estar predicando la palabra de Dios, pero tener guardado en mi corazón algo oscuro que me mantiene dudando y me mantiene no creyendo en las cosas de Dios. Entonces, cuando hablamos del mundo, porque aquí está hablando el versículo de Isaías 60, ¿cierto? Porque las tinieblas cubrirán la tierra. Estamos hablando, no estamos hablando del mundo terrenal, lo que usted percibe, que es la naturaleza, lo creado por Dios, sino estamos hablando de un sistema que está golpeando a todas las personas en todo el mundo. Y a mayor información que la gente recibe, es lo que está tomando el control de sus emociones. Entonces el mundo también es tipología, obviamente, de pecado. El mundo es tipología de rebeldía, de desobediencia, de guerras, desórdenes sexuales, avaricia. Pero también significa cosmos, que es el mayormente del sistema. Es un sistema. Usted y yo hacemos parte de un sistema, querámoslo o no. Hacemos parte de un medio en el cual nos obliga a comportarnos de determinadas formas. ¿Para qué? Para agradar al mismo sistema. Entonces, una cosa obviamente es la creación de Dios, que Dios obviamente cuando creó el planeta Tierra, no lo creó para que la Tierra se fuera en contra de las cosas de Dios. Jamás Dios dijo: voy a crear la Tierra, y la hermoseó con su mano creadora, y entonces este sistema no se va a ir en contra, el mundo no va a ir en contra de la creación, pero el sistema como tal sí va en contra de la creación. El sistema está formando los valores de los niños desde muy pequeñitos a comportarse de la manera que el mismo sistema libertino está exigiendo, y no a la manera de Dios. Entonces, cuando usted viene esta mañana a esta casa para la gloria de Dios, usted viene a recibir una palabra de Dios para que su fe sea levantada y su fe, cierto, pueda sobresalir en un mundo de tantas tinieblas. Y cuando hablamos de tinieblas, hablamos de oscuridad. Una persona creyente puede también estar en medio de las tinieblas sin saberlo, y tiene fe y tiene palabra. Una persona del mundo sí está en tinieblas y viven ahora hablando de cómo se van a contrarrestar, cómo se van a vengar, cómo van a hacer que esto les salga bien. No importa lo que tenga que hacer. Pero no estamos hablando de la creación. Y eso le aclaro para que alguien que tenga de pronto sus vacaciones decía: no salgo porque es que este mundo está en tinieblas. No estoy hablando de eso. Pero estamos hablando de lo que el Señor quiere que esta mañana aprendamos, de cómo sobresalir en un mundo de tinieblas. Acompáñenme, por favor. Estoy haciendo una introducción esta mañana al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque la pregunta sería: ¿cómo sobresalgo en este mundo de tinieblas? ¿Todos conmigo? Está en la pantalla. Dice la palabra del Señor: porque todo el que ha nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esto es para aquellos que de pronto en las religiones que practican pueden decir: yo practico esa religión, yo he sido así toda la vida, mi abuela era de esa religión, mi padre de esa religión, y yo soy de la misma religión. Pero aquí está el apóstol Juan diciendo: mire, una condición para vencer al mundo es haber nacido de nuevo. Y para haber nacido de nuevo es que debo creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Es reconocer que yo soy pecador, es reconocer que Él es santo y que necesito cada día más de Dios.
Cuando la gente no necesita más de Dios, pues solamente cree. Entonces, en esos orden de ideas, no es que yo en mis fuerzas me agarre a vencer el mundo, como alguna gente cree que porque les dice a otras personas que está mal su comportamiento, eso los va a cambiar. Lo que ayuda en su vida espiritual es el haber nacido de nuevo. Yo soy un convencido que aquí ya todos nacimos de nuevo. Si alguien no ha nacido de nuevo, al final hacemos una oración para que usted reciba a Cristo. Nacer de nuevo significa esa vieja naturaleza ha quedado atrás y tengo la nueva naturaleza en Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por lo mismo, es la fe la que nos ayuda a sobresalir. Y eso quiero decirlo, y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y por qué está diciendo algo que yo ya sé? Sí, yo soy cristiano, nací de nuevo porque yo sé que el Señor vino a la tierra para libertarme pues del infierno, para salvarme del pecado. Pero hay una diferencia entre creer, ¿cierto? Y el saber. Hay una gran diferencia entre creer y entre saber. Porque el saber es tener simpatía o aceptar racionalmente que Dios existe. ¿Sí me hago entender? Saber es tener simpatía o aceptar racionalmente que Dios existe. Entonces listo, sí, el planeta Tierra lo creó Dios. Eso es saber. Sí, Dios creó la naturaleza. Eso es saber. ¿Cómo es que la semilla crece y se forma grandísima? Eso fue lo que creó Dios. Eso es saber. Es una fe racional que viene nuevamente de la razón, y la razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Usted y yo sabemos que dependiendo de la estación del año en Colombia, porque aquí no nieva, aquí no hace, pero sabemos que hay días en que anochece más tarde, ¿cierto? Y amanece también más temprano. ¿Se me va a entender? Dependiendo de la estación. Eso ya racionalmente sabe, pero eso es la creación de Dios. Pero cuando hablamos de tener fe o creer fe en Cristo, implica confiar, depender o aceptar, involucrarse, entregarse y descansar en Dios. Eso ya no es saber, ¿se me va a entender? Eso ya es creer. Y cuando yo hablo de creer, es que no pongo a razonar cómo es que Dios me va a ayudar, cómo es que Dios me va a bendecir, cómo es que Dios me va a sanar, cómo es que va a corregir la dirección de sus hijos o de su vida. Eso es confiar, creer plenamente. Entonces, si yo creo en Jesús, significa que confío en que Él es el Señor. ¿Ve? Entonces el cristiano sabe que Jesús es el Señor y no le da pena decir donde vaya que es cristiano, que lo va a diferenciar de la otra gente que sabe que hay un Dios, ¿cierto? Pero que maneja la religión y que no ha entregado su vida al Señor. Entonces, para el cristiano, para el creyente, le es suficiente la palabra de Dios y no requiere de algo adicional para ayudarle. No requiere que alguien le meta una inyección para que crean más en Dios, ni que haga eso, ni que haga lo otro, ¿cierto? Por eso dice Hebreos 12:2 que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. El cristiano sabe quién lo respalda. El creyente sabe quién es su padre. El creyente sabe para dónde va a ir cuando salga de aquí de la tierra. El creyente está esperando el arrebatamiento, por ejemplo. Y eso debe gloriarnos, porque ese arrebatamiento es una respuesta de lo que Dios ha hablado proféticamente para los que creen en su nombre. Entonces miren cuán importante es esta parte. Usted puede saber muchas cosas de la Biblia o puede creer sin ninguna comprobación, solo que tiene la fe en que Dios le va a salvar y le va a restaurar y le va a bendecir. Entonces, en esta introducción, quiero que por favor me acompañe, tenga la bondad, al libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Hoy queremos hablar de la historia de un hombre que lo tenía, un hombre no, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Cuando lo tengan, digan amén. Muy bien, dice la palabra del Señor. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo ¿qué? Lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó ¿qué? Cojo. Su nombre era Mefiboset. Claro, este niño nace en un hogar era el nieto del rey Saúl y su padre era el príncipe
Jonatán. Pero este niño había nacido rodeado de todo lo que el padre tenía y lo que su abuelo tenía. O sea, que era un niño que si tenía una nodriza, tenía las comodidades suficientes, ¿cierto? No le preocupaba absolutamente nada porque pues obviamente a los 5 años no creo que estuviera angustiado por nada más sino que levantarse, comer, estudiar, crecer, estar con sus padres. No habla mucho al respecto de su madre, pero Saúl fue el primer rey que Dios escogió como rey para su pueblo Israel. Entonces su vida estaba organizada y destinada a la sobreabundancia y a la herencia hasta el momento en que quedó ¿qué? ¿Usted ha conocido a alguna persona con dificultades? ¿Señora? Perdón, huérfano. ¿Usted ha conocido personas que tienen problemas de cuadraplegia? Bueno, parálisis obviamente, que andan en silla de ruedas. ¿Ha conocido personas? ¿Ha conocido cómo muchas personas Dios ha permitido que sobresalgan en muchos campos a raíz de que una dificultad física le incrementa los demás órganos? Entonces, este niño ya tuvo que haber crecido lisiado. Y crecer lisiado significa que tiene que depender de otras personas. Una vez conocí no conocí, realmente no, vi, porque yo trabajaba en una entidad de salud, donde 2 ciudadanos habitantes de calle se fueron a robar unos cables de energía, con tan mala suerte de que la corriente cogió a los 2 obviamente, pero el que más sufrió fue el que primero agarró y de una vez del corrientazo no lo mató, pero le quitó ambos brazos, perdón. Tuvieron que amputárselos porque ya no tenía cómo. Y yo lo veía caminar, lo veía andar, y el otro andaba para ayudarle. Una persona lisiada depende de otra. Una persona lisiada tiene dificultades tremendas. Y hay muchas personas que, por ejemplo, comienzan, ¿cierto?, su vida espiritual con tanto gozo, con tanta fe, como Mefiboset, y ven la gloria de Dios, y cuando viene alguna dificultad en su vida, comienzan a tener problemas espirituales. Y los arrancan a tener porque se van afianzando en las cosas de Dios. Ya no es un saber que Dios me amó, que me escogió, que fue a la cruz del Calvario, que me perdonó mis pecados. Es un entender y un creer de que Él es el Señor sanador, de que Él es el Señor todopoderoso. Y algunas áreas de la vida de algunos hermanos creyentes pueden estar en oscuridad y aún no lo han aceptado o aún no lo quieren reconocer. Entonces el nuevo creyente, cuando va creciendo, valga la redundancia, su fe se va afianzando a medida que supera las pruebas. O sea, una prueba es como un gimnasio para que la gente se levante a creerle más a Dios. ¿Por qué es un gimnasio? Porque cuando hay una dificultad tengo las 2 opciones: saber que Dios me va a ayudar o creer que Dios me va a ayudar. Yo puedo saber, y yo lo digo porque muchas personas hablan la palabra, tienen el conocimiento, tienen la unción del Señor, pero al afrontar determinadas situaciones se manifiesta la oscuridad que llevan guardados en su corazón. Pero es que yo sé que la hermana ora muy bonito. Pues gloria a Dios. Y lo quiero decir no porque estemos diciendo entonces que todos tenemos que ser perfectos. Ninguno aquí estamos llamados a ser perfectos. El único perfecto es Dios. Pero lo que sí podemos decir: Señor, necesito de tu ayuda cuando reconozco cuáles áreas de mi vida están en oscuridad y yo no quiero decirle a Dios: ayúdame en esa determinada área. Entonces el nuevo creyente tiene que afianzarse. Usted tiene hijos y los hijos obviamente van creciendo. A los 5 años ya obviamente van al jardín, o bueno, mucho antes van al jardín, a párvulos, todo eso, y van creciendo, y a medida que van creciendo aumenta el nivel de responsabilidad porque aumenta el conocimiento. Yo la otra vez hablé de los adultecentes, no sé si recuerdan una predicación que hablé de los adultecentes, que fue, o que usted la escucha por ahí pero no, pueden llegar muy eso, pero la vida espiritual es una vida de cada día morirse a sí mismo para entregarse a Dios. Entonces, cuando hablamos de Mefiboset, que usted ya lo ha escuchado antes, Mefiboset significa su nombre el que lleva la vergüenza en sí mismo. Representa a aquellos que por causa del pasado no tienen amor propio, sino que cargan profundas heridas, resentimientos y frustraciones, las mismas que les impiden mirar de forma positiva la vida. ¿Usted ha visto personas cargando bultos con alguna dificultad? Y ha visto personas en los semáforos que pueden trabajar y les es más fácil pedir dinero. Y otras que simulan estar enfermas para que se mueva
la emoción de las personas y obtengan dinero. Entonces, algo importante, y quiero que me acompañen, no perdemos esa palabra en 2 Samuel, pero acompáñenme, o si quieren no lo busquen, a Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10. San Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10. Quiero hacer un paréntesis para recordarnos a todos, me incluyo, la misión de Jesucristo. ¿Todos conmigo? Dice la palabra del Señor, en versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde estábamos cuando Dios nos encontró? ¿Dónde estábamos para arruinados? A veces uno se le olvida eso. Pasa el tiempo y se nos olvida que estamos allá en la inopia, en la ruina, en la dificultad, en la enfermedad, olvidados, maltratados, sin trabajos, con deudas. Y vino el Señor y nos rescató de esa situación tan tremenda. Además, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esta historia o este pasaje habla de Zaqueo, que era un hombre recaudador de impuestos, que hacía sus triquiñuelas también. Pero él quería conocer a Jesús, y como no lo podía ver porque el mundo lo comprimía y no lo dejaba ver, se subió a un árbol sicomoro muy grande, muy alto, para poder ver a Jesús. Y Jesús le dijo: oiga, Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Sabe cuán importante cuando usted abre una casa para grupo familiar? Es para que la presencia de Dios venga a su casa y los hermanos que se reúnen a predicar la palabra, a orar y interceder, ayuden a una familia o a una persona que se encuentra en tinieblas, que está en dificultades, que ya no puede ver más allá porque el mismo enemigo le robó la fe, o las mismas circunstancias del sistema del mundo. Entonces ya tiene palabra, ya tiene conocimiento, ya sabe quién es Dios, cree que es salvo y es salvo en el nombre de Jesús. Pero cuando tiene que afrontar una dificultad aquí en la vida terrenal, no la afronta porque le falta algo que ya está opacando la palabra, ¿cierto? Pero recuerde que la visión que Dios nos dio a esta casa es de Isaías 49:6, de levantar, de restaurar y ser luz para poder ser enviados a predicar la palabra del Señor. Usted como padre y como madre y como hermano, como hijo, tiene ese deber de llevar el mensaje de buenas nuevas. Entonces, abrir una casa significa que yo permito que el mensaje, que la palabra llegue a alguien. Y cuando Dios está hablando, usa la boca de cualquier persona para ministrar a otra persona. ¿Se me va a entender? Porque así es Dios que se glorifica. Puede ser un niño de 8 años o de 10 que tiene una palabra de fe y que toca el corazón y el alma de una persona que está en problemas y dificultades, porque ese niño tiene más fe. Hay muchos niños que vienen aquí a la escuela infantil y son bendecidos porque la presencia de Dios y por cada maestro que dedica la oración y el ayuno para que un niño crezca en la fe, es un niño que va a servir al futuro en el reino de Dios. Mire cuán importante es que sus hijos vengan a esta reunión. Entonces, ¿cómo se presenta el Dios Todopoderoso? ¿Cómo se le presentó a usted el Señor? Recuerde, iglesia, ¿cómo fue que cuando usted le predicaron la palabra de Dios, usted recibió ese mensaje? Y habla a los que no conocían del Señor, porque también sé que hay hijos que han nacido en hogares cristianos y desde bebé ya han visto a sus papás orando, ya han visto a sus papás leyendo la palabra, sirviendo en la iglesia, pero también es importante cómo conocieron al Señor. Y acompáñenme a Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2. Muy importante recorrer la Biblia porque la Biblia es el poder de Dios. Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2. ¿Han escuchado hablar del Señor Abraham? ¿Se acuerdan que él no puede tener hijos? Que se llama Abraham y Sarai, ¿se acuerdan? Y Dios se le aparece y le dice: oiga, deje su tierra y su parentela y vaya al lugar que yo quiero mostrarle para bendecirlo. Y tenía 75 años de edad, ¿se acuerdan? Y salió con todo lo que tenía de Ur, de los caldeos. Pero aquí mire cómo se le presenta el Señor a Abraham y le dice, versículo 1 de Génesis 17, está en la pantalla. Era Abraham de edad de ¿cuántos? 99, diga conmigo 99. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy, digan conmigo todos, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Han pasado 24 años de la promesa, lo que lo va a bendecir y la va a multiplicar, y no sé cómo andaría obviamente Abraham. Tal vez usted ya conoce que intentó ayudarle a Dios con Agar, pero en este momento lo que estamos diciendo es que Dios se nos presenta como el Dios Todopoderoso. Yo puedo leer esa palabra y yo saber que Dios es todopoderoso. Sí, Dios es todopoderoso.
Pero cuando requiero ese milagro de parte del Señor, cuando requiero decir, Señor, ayúdame porque ya no puedo más, como el meme que sale por ahí por las redes sociales, es que ya no puedo más. Así es como Dios quiere que nos enfrentemos, digamos, Señor, ya no puedo más. Dice, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué significaba ser perfecto cuando Dios le dijo a Abraham? O sea, en pocas palabras, entréguese totalmente a mí. Sea obediente a mi llamado. Vaya por donde yo lo quiero que usted vaya. Sea completo, o sea, estar totalmente sometido. Y aquí venimos muchos que no estamos totalmente sometidos. Y no voy a hablar más allá, porque cada uno sabe lo que hay en su corazón. No estamos totalmente sometidos. Pero Dios dijo, sé completo, sé perfecto. Y en el versículo 2 le da la promesa: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Qué bueno cuando usted ve la gloria de Dios y ve que Dios le está multiplicando todas las áreas de su vida. Que está multiplicando la economía, que está multiplicando su salud, que está multiplicando la restauración familiar para que el perdón realmente fluya entre esposos, para que realmente eso que se deben hablar sea llevado a la práctica y a una realidad. Qué bueno es saber que cuando Dios nos llamó es para bendecirnos, no para que suframos. Dios nunca nos escogió para que usted y yo pasemos una vida de dolores, una vida de sufrimiento. Uy, yo he sufrido tanto, pero eso es para bendición de la gloria de Dios. En algunos momentos la formación, como al taller del maestro, va a requerir ajuste de ese barro, apretar y moldear el barro. Y si ese barro no sirve, vuelve y el Señor lo deforma, o el alfarero, y vuelve y hace algo nuevo, una vasija de barro de honra. Cuando yo soy totalmente sometido a Dios, no dejo que mi mente se divague fácilmente a las tentaciones. No dejo que mi alma me traicione y empiece a renegar de las cosas de Dios. Salgo de la cueva, salgo del sepulcro y digo, Señor, heme aquí estoy, ayúdame. Entonces es necesario que la iglesia entienda que estamos viviendo en un mundo de tinieblas, ¿cierto? Y usted dirá, pero es que eso ha sido toda la vida. Pero es que en estos últimos tiempos, antes de la venida del Señor, se ha manifestado el enemigo de muchas formas. Demasiadas formas. No solo las guerras, no solo enfermedades, no solo el hambre, no solo la promiscuidad sexual, no solo la perversión sexual, sino de muchos asesinatos por doquier. Ya a la gente no le importa hacer lo que haga hacer. Así ha sido el enemigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre saber y creer que Dios es todopoderoso? ¿Cuál es la diferencia? Saber que Dios es todopoderoso es la percepción de los sentidos, ¿cierto? Y entonces Abraham nuevamente esperaba cumplir la promesa de un hijo. Eso sabe en Génesis 15 cuando Dios le prometió. Creer que Dios es todopoderoso es la percepción de la fe en el Espíritu. Y fue cuando dice Génesis 15:6, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Tremendo cuando uno cree al Señor y le es contado, ¿por qué? Por justicia. Señor, heme aquí, endeudado hasta no más saber, enfermo y no sé qué más hacer. Hay algo que usted y yo, y a veces a uno le ocurre como creyente, y lo acepto y lo reconozco para los que nos ven, pero uno, el médico le dice a uno, esto no tiene cura. Me pasó hace 15 días. Pero ¿cómo que no tiene cura? Y yo me fui y después fui redarguido por mí mismo, para mí mismo decir, oiga, pero ¿usted por qué aceptó eso? Y me tocó ir a reprender toda palabra ociosa de los médicos que no conocen de Dios, y obtuve el milagro. Usted dirá, ¿cómo así? No era tampoco nada grave, aclaro, para que no estén pensando, uy, que eso no. Y puedo decirlo fácilmente, a usted le van a decir, no, es que esa enfermedad de colon irritable no tiene cura. Claro, obviamente debe usted cuidarse de alimentos, ¿no? Usted no tiene los 15 o los 20 que tenía barriga de camionero, no, ya eso ya no la tenemos. Entonces ya usted tiene que cuidarse el ají, no sé, usted dirá, es que a mí me gusta el ají, a mí también me gusta, pero eso sí es la comida mexicana, yo creo que esa no es que usted tenga que ir a México para comerla, aquí en Bogotá ya hay lugares donde tiene mucho picante. Dios Todopoderoso dice, Señor, ore, y cuando ore con fe creyendo, Dios es concedido lo que tú pides. En eso es que nos movemos los hijos de Dios. Señor, heme aquí, Padre, yo te pido. Yo empecé a orar y o sea, ¿por qué nosotros empezamos a suavizarnos y empezamos a pasar del creer al saber? Sí, yo sé que soy salvo y gloria a Dios por eso, pero cuando tú tienes que afrontar cualquier situación pequeña o grande, es cuando tú dices, Señor, heme aquí, tú eres Dios Todopoderoso. Y el Señor se le presentó a Abraham porque tal vez lo vio bajo de nota, lo vio en depresión,
lo veo que estaba por allá frustrado, tengo 99, me prometieron un hijo, estoy sirviendo al Dios Todopoderoso, pero ¿dónde está? Dice, y Señor, dice Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, o sea, Él es el Shaddai, el más que suficiente. Cuando hablamos que Él es el más que suficiente, es el capaz de ver tu deuda, o ver tu problema matrimonial, o ver tu problema laboral, o lo que sea, o ver tu pecado. Si tú lo entregas, como mi esposa estaba orando, que si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, Señor, confieso mi pecado, confieso mi debilidad, Señor, sácame de esto. O otras cositas que guardamos y no reconocemos. Entonces, creer no es lo mismo que saber. El saber y el conocimiento son producto del cuestionamiento y la búsqueda de explicaciones o razones detrás de las cosas. Bueno, Padre, ¿por qué bendijo a la hermana Miriam y a mí no me ha dado nada? Bueno, pero ¿por qué ha bendecido al pastor y a mí no me ha dado nada? Eso a veces ocurre. No lo decimos, pero en la mente se alberga eso. ¿Y por qué si es bendecido y por qué el otro no? ¿Y por qué yo si yo he orado también? De paso quiero traer aclaración, hablando desde la oración, que el próximo festivo 24 de marzo es un ayuno aquí en el templo, de 9 a 12. Me acabo de recordar. Entonces, de 9 a 12 ayuno, oración por los hijos. Si usted tiene hijos con situaciones adversas, que Dios le dé, como estábamos mi pastor enseñando, el discernimiento para ver lo que se esconde en los niños que usted no sabe. Necesitamos pedirle a Dios, Señor, ayúdenme porque no sé, yo veo que mi hijo está ahora y ahí, pero que Dios le dé discernimiento para ayudarlo, no para. Entonces la oración le ayuda bastante. Vuelvo y repito, y la creencia es una certeza, es como ese Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, eso es fe. Y hay que volver a retomar ese tipo de palabra porque a veces la iglesia empieza a, ¿cómo se dice? A adoptar enfermedades, a adoptar pensamientos, a adoptar formas de comportarse y se le olvida que es hijo de Dios o que es heredero del reino. O que tiene la bendición, porque Dios no tiene preferidos, pero Él sí hace acepción de personas cuando mira que hay oraciones que son por cumplir. O cuando la oración pasa el techo y llega al cielo y Señor, aquí estoy, necesito más de tu ayuda, más de tu presencia. Entonces por eso se le revela como el Shaddai, el Todopoderoso. Y está diciendo, tranquilo, si yo le prometí, yo le voy a cumplir. Amén. Entonces no hay otra persona o supuesto Dios que se compare con su poder. Y Abraham ya no necesitaba más pruebas para creer que Dios es todopoderoso. Así que otra vez acompáñenme a 2 Samuel, por favor. Pero ya no al capítulo 4, sino al versículo 9. 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 8. Bendigo al hermano que con amor me ha preparado un tinto. El Señor le multiplique ricamente. 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 8. ¿Todos conmigo? Muy bien. ¿Le gusta la palabra de Dios? ¿Se siente identificado con las cosas del reino? Dijo un hermano, a mayor repetición, mayor revelación. Versículo primero. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Yo leí ese pasaje. Esos pasajes lo hemos leído muchas veces. Pero qué bendición cuando tú sientes que esa unción te toca el corazón y dice, y así fue con nosotros. ¿Será que hay alguien que le vaya y le predique a fulano de tal para que venga y sea salvo del reino de los cielos? David no conocía a Mefiboset, pero sin saber estaba preguntando por él. Y esta es una tipología de restitución de Dios. Porque cuando Dios te llamó del mundo, ¿te llamó de dónde? De que estaba perdido, de que estaba condenado al infierno, de que estaba tal vez a punto, ¿cierto?, de quitarse la vida de pronto, no sabemos, porque hay testimonios de personas que fueron alcanzadas por el poder y la gloria de Dios y por la gracia de Dios se salvaron. Entonces por eso mismo aquí tenemos al escogido de Dios, al rey David. Usted ya conoce cómo fue el proceso del rey David. Era un chiquitín, el más pequeño de la familia de Isaí. Muchas gracias, hermana. Pero en él Dios puso esa bendición. O sea que usted no puede menospreciarse. No es que yo no estudié en la universidad, no es que yo no tengo una vivienda, no es que yo no tengo un empleo, no es que aquí, no. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace con lo vil y menospreciado del mundo.
con lo que menos. Entonces, cuando Dios se va a glorificar, te levanta como ministro, te levanta como un empresario, te levanta como un padre, como un buen padre, una buena madre, te levanta como un buen hijo, un buen hermano. Eso hace el Señor también. Y eso es por gracia, no porque, es que esa persona oró tanto. Sí, claro, oró tanto, pero es también la gracia del Señor, así como la tuvo con Mefiboset. Entonces, vemos que Mefiboset, obviamente un niño, una persona lisiada, ¿qué fe va a tener? Una persona que tenga problemas, ¿qué fe va a tener? ¿O qué identidad de reino va a tener también? Entonces, obviamente, sabemos que si Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pues era el pueblo de Dios. Entonces, lo que sí tenía Mefiboset era amargura, ansiedad y reproches por su condición de lisiado, y creció frustrado. Tremendo saber que hay un Dios vivo, pero no creer que Dios me pueda bendecir. Complicado saber de que por qué ha pasado el tiempo y aún sigo batallando, y seguiremos batallando, iglesia, porque mientras estemos aquí en la tierra, este mundo que está en tinieblas va a tratar de comprimirnos. Pero como dice la palabra del Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, sobre esa palabra de fe es que caminamos los hijos de Dios, viendo el día a día, viviendo cómo Dios se glorifica, viendo cómo nos respalda en lo que estamos haciendo, viendo cómo nos corrige la dirección para poder tomar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, se acordó, bueno, ¿quién ha quedado de la casa? ¿Por qué se acordó David de que se había quedado alguien de la casa de Jonatán? Iglesia, porque hicieron un pacto. ¿Se acuerdan? Te juro que mi padre, dijo Jonatán, no pondrá su mano sobre ti. Estoy parafraseando. Pero eso de amistad y de fidelidad se estaba cumpliendo hasta aquí. Y lo que Dios te haya dicho, así como le pasó a Abraham, y te dice hoy yo soy el Dios Todopoderoso, ese tiempo se va a cumplir en el nombre de Jesús. Entonces no hay que desfallecer. A pesar de lo que ocurre, es que yo debo reconocer que tanta información, tanta noticia nefasta, tanta maldad que vemos, tanto lo que se acerca aquí a nosotros, toca a los siervos de Dios. Pero dije, Señor, yo soy el Shaddai, el más que suficiente. Yo no sé, porque David no sabía que Mefiboset había sufrido todo lo que había sufrido. Solamente se preguntó, ¿hay alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? ¿Se acuerdan que David tuvo en las manos a Saúl, pero no le tocó sino solamente el borde de su manto? No le tocó nada al ungido de Dios. Y esa es una enseñanza para los que nosotros nos movemos, que a veces tenemos circunstancias con las personas, y lo que debemos es no juzgar ni criticar, sino orar por ellos. Acompáñenme al versículo 2 de 2 Samuel capítulo 9. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba, ¿cómo? Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? ¿Y qué respondió? Tu siervo. Y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Mire que quizás ya está colocando a Dios de por medio. Y Siba respondió, al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Y vuelve a aparecer la palabra lisiado. Yo no sé cuál será la intención de Siba, decirle, oiga, no, es que además de que es un nieto de Saúl, pero está lisiado, ¿cierto? Pero esa misericordia que estaba haciendo David de parte de Dios es la misma misericordia que Dios llama a este pueblo a que tengamos con las demás personas. ¿Cuántos que a usted lo rodean están en problemas? Están en dificultades, están a punto de separarse, a punto de suicidarse, están a lo mejor perdidos en alcohol, drogas. ¿Cuántas personas a usted lo rodean? Entonces digamos hoy mismo, como está diciendo David, ¿será que ha quedado alguna persona a la cual yo pueda hacer misericordia? Y cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de empoderarse del dolor ajeno. Yo sé que tal persona está sufriendo esto, yo sé que tal otro está pasando por aquello. Voy a llamarlo para orar por la persona, voy a invitarlo a un grupo familiar aquí de la iglesia, voy a llevarle a algún mercado si necesita. Eso es tener misericordia. Es una labor pastoral. Usted dirá, pues que yo no soy llamado a ser pastor. Pero cuando usted lleva el mensaje a alguien, está apacentando. Cuando usted ora por alguien, está cuidando al
a los escogidos de Dios también. Cuando usted no está criticando, sino eso le pasa por estar en las drogas, eso le pasa por estar allá en los casinos, ¿no? Usted dice: Señor, por favor, rescata a la persona, ten misericordia de parte de Dios. Y es cuando usted está llevando al Dios Todopoderoso a alguien para que conozca esa grandeza de Dios. Versículo 4, dice la palabra del Señor: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Mire cómo Siba le dice a David: no está en su casa, en la finca, en el rental, no, está viviendo en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Y cuando hablamos de Lodebar, estaba fuera de los territorios israelitas, porque además Lodebar representa un lugar de desolación, un lugar de pobreza, un lugar de fracaso, un lugar de depresión y un lugar de soledad. Y en ese Lodebar hay muchos hermanos que aún se encuentran allí, en soledad, en depresión, en frustración, en amargura y con ganas de irse para el cielo. No que se vayan a quitar la vida, no. Pero como a veces sabemos que hay una promesa del Señor que dice que Él va a venir en el arrebatamiento: Señor, arrebátame ya. No es que se vaya a quitar, Señor, arrebátame ya. Porque no tenemos, o ya ha sido tanto la compresión que ya no está la capacidad de poder afrontar lo que está afrontando. Porque el sistema de ese mundo, como se lee en Isaías 60, el sistema, ¿cierto?, que está en tinieblas, ha crecido grandemente. Pero usted puede ver la luz del día, no solo por los ojos, sino por la palabra del Señor. Versículo 5: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre ¿qué? A mi mesa. Es otra predicación también, ir a la mesa del rey. De hecho, cuando nos sacó el Señor del mundo, nos dijo: vengan a la mesa del rey. Tipología de salvación, tipología de prosperidad, tipología de restauración, tipología de formación también, tipología de llamado al reino a servir en la obra. Oiga, es tremendo cuando lo que primero hizo David fue prometerle, ¿cierto? No le dijo: oiga, su papá y su abuelo, con Jonatán tuve esto y con Saúl pasó esto. No. Es lo mismo que cuando el hijo pródigo se fue de la casa y malgastó todo de su padre, malgastó la herencia, y cuando ya no tenía nada que comer y estaba comiendo ni siquiera algarrobas, que es lo que le dan a los marranos, pensó en sí y volvió en sí y dijo: voy a volver a la casa de mi padre. Y se acuerdan que en esa palabra el padre lo recibió con abrigo, con anillo. No lo agarró a juguete y no lo agarró nada, le volvió antes de que el hijo pródigo dijera lo que le dijo después. Porque el hijo dijo: sí, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Eso no estaba en la palabra, pero vino aquí en ese momento cuando entendemos que cuando Dios se acercó a ti, no se acercó para acusarte, no se acercó para humillarte, no se acercó para cuestionar tus decisiones, que entre otras cosas, cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, hay consecuencias. Aquí nuestro pastor Luis Molano predicó de la voluntad, y nuestro pastor William también ha predicado de la voluntad. ¿Qué voluntad tenía Mefiboset, por ejemplo? Si dependía de otro, si era lisiado de ambos pies, si ya no tenía identidad de reino, porque tal vez conocía los libros de la palabra, pero no tenía una revelación y una iluminación. Y David le dice: no tengas temor, porque tal vez fue pensándome: ¿quién sabe qué me iba a hacer? Porque yo a la verdad haré contigo ¿qué? Misericordia por amor de Jonatán. Así como usted tiene misericordia de un perdido, esa misma misericordia tuvieron con nosotros para aguantarnos tanta rebeldía, para aguantarnos tantos cuestionamientos, para aguantarnos que no queremos venir a la iglesia, que renegábamos del reino de la palabra, que hablábamos mal de los cristianos evangélicos. Eso éramos antes nosotros. Pero esa misericordia hoy nos alcanzó a nosotros. Por eso yo siempre digo este versículo que es para mí rema de 2 Corintios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación.
¿Acaso no dice la palabra en Lamentaciones, creo que es que cada mañana son nuevas sus misericordias? Usted se levanta pensando que ayer se equivocó y ayer yo no sé qué, ya hoy me va a ir mal. O usted se levanta pensando que ese nuevo día está en la misericordia de Dios para ayudarlo a salir adelante, a afrontar la situación, a ser libre de la enfermedad, a poder perdonar a otros, a dejar la razón de las cosas de Dios. Es que yo conozco a tal que es que se porta mal y habla de la Biblia. Y claro, los malos testimonios alejan a las personas del camino. Pero es bueno decir, hoy hay siervos de Dios que se humillan ante el Señor, que le piden su guianza y su dirección. Hay siervos de Dios que son llamados a predicar el Evangelio y no les da preocupación o angustia si tienen que ir a algún lugar a llevar la palabra de Dios. Él es el Padre de misericordia. Y David estaba testificando la misma misericordia que obviamente tuvo Dios o tuvo Jehová con el pueblo israelí, con su familia y donde estaba colocado David en ese momento. Entonces, aunque el mundo esté en tinieblas y nos comprima y nos azote y nos esconda, el Señor siempre interviene para ayudarnos. ¿Sabía eso? En la que esté, como dice en el lenguaje coloquial, si estemos en la inmunda, Dios interviene para ayudarte. Dios interviene para levantarte. Dios no tiene preferidos ni nada por el estilo. Solo tiene o pone la mirada en aquellos que levantan su mirada al cielo, valga la redundancia, para creer. Versículo 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Un segundo, por favor. Y él, Mefiboset, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Usted se imagina que esa frase proviene de un heredero del anterior rey Saúl? ¿O de un bendecido de Dios? ¿Y por qué hay momentos en que los cristianos lanzamos palabras como: yo soy lo peor, me ha ido mal? Y el enemigo le trabaja esa parte de la autoestima, de la parte de la identidad de reino, de la identidad con Cristo. El enemigo vino a robar, a matar, robar y destruir. Gloria a Dios por eso. A robarte esa identidad, a robarte eso que Dios ha hablado en tu vida personal para que sigas el propósito de Dios, por ejemplo. Entonces él se inclinó para reconocer la autoridad de rey de David. ¿Y por qué miras a un perro muerto como yo? ¿Sabe qué también significa eso? No, yo ya no soy merecedor sino de la salvación nomás. Yo sé que soy salvo. Yo ya sé que voy para el cielo. Yo ya sé que el Señor me va a llevar. Pero aquí en la tierra, bueno, seguiré siéndolo y viviendo esto. Pero hay momentos en que se nos olvida que la palabra tiene poder y tiene autoridad. Para que esa palabra pase de ser conocimiento a ser fe, se requiere que yo doble rodilla. Se requiere que yo me presente ante el Señor. Se requiere que me ponga y diga: Señor, tengo angustia, tengo dolor en mi corazón, no sé qué hacer. Porque la manifestación de las personas, como Mefiboset, es la amargura. Y a cualquier momento ya responde de la forma más airada posible. Ya su rostro no es un rostro de fe, es un rostro natural que está dominado por las tinieblas de este mundo. Entonces Mefiboset estaba diciendo: yo soy un perro siervo, un perro muerto, como yo. Hablar de perro muerto es hablar de una cosa que desacredita realmente. Llevaba encima la vergüenza. Por eso Mefiboset significa el que lleva la vergüenza. Y máxime que se encuentre con personas del sistema que están hablando de abundancias efímeras, que están hablando de cosas que tienen, que conocen. Cuando si tú tienes el poder de la palabra de Dios, tienes lo que está por encima de cualquier profesión. Porque esa palabra es una palabra de Dios. Así hayan médicos, así hayan cirujanos, abogados, obreros, lo que sea. Esta palabra del Señor es la que trae poder. Y cuando hablamos que trae poder, es que así como se presentó Dios a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Cuando tú presentas la palabra de Dios a alguien, estás diciendo: el Dios Todopoderoso es el que te va a ayudar, es el que te va a levantar, es el que te va a fortalecer. Amén. Obviamente lo que había marcado la vida de la autoestima de Mefiboset era una vida de derrota, era una vida de baja autoestima, de no creerse merecedor de la bendición de David. Y además que creció refugiado en una ciudad extranjera, en Lodebar, lugar que significa tierra árida, hostil y seca, yo lo había mencionado. Pero cuán bueno es estar agradecidos con el Señor por sacarnos de Lodebar, por ejemplo, por pagar nuestras deudas, por darnos la bendición de tener un techo donde vivir.
Y quiero detenerme un momentico antes de ir a la promesa de lo que estaba marcando la vida de Mefiboset. ¿Qué marcaba esa vida? Número 1, frustración. ¿Alguien sabe qué es la frustración? Levante la mano los frustrados. ¿Sabe? Frustración es una respuesta emocional que se produce cuando no se logra satisfacer una necesidad, deseo o impulso. Viene desde el pasado y es una mezcla de sentimientos como la ira, la tristeza y la ansiedad. Yo soy hijo de Dios, puedo pensarlo. Soy salvo, amén. Podemos decir, no, Él me perdonó mis pecados, gloria a Dios por eso. ¿Y por qué manifiesta la amargura, la ansiedad, la soledad? El mismo enemigo ha robado esa promesa de Dios. Y las situaciones en que se desenvuelve hacen de que la persona diga, sí, es verdad, yo ya no eres con nada, ya no. ¿Cuánta gente Dios ha levantado en cualquier momento, de cualquier situación? Obviamente que las decisiones que tomamos en el pasado hoy pueden estarnos cobrando algún alto precio. Pero así como hablamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vence al mundo? La fe. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Los nacidos de nuevo. Y el que nació de nuevo ya cambió de reino y está en el reino de la luz y no en el de las tinieblas. El que ya nació de nuevo sabe para dónde va. Y el que nació de nuevo sabe que puede tomar el pan del cielo en su oración. Señor, heme aquí, pongo en tus manos mis deudas, las enfermedades, pongo en tus manos mi asunto, mi dificultad, eso es tomar el pan del cielo, creyendo. Amén. Entonces, nuestra voluntad puede depender ¿de qué? De mi emoción. Ojo, porque cuando yo voy a hablar una palabra, ¿cómo voy a decir yo, el Señor es mi pastor y nada me falta y soy endeudado, por ejemplo? Es una contradicción. Pero cuando dices, el Señor es mi pastor y nada me falta, toma mis deudas, Señor, y las pongo en tus manos. Toma la enfermedad, no adopte enfermedades que no son suyas y las pongo en tus manos. En la cruz del Calvario te hiciste maldición para que yo fuera bendición. En la cruz del Calvario por tus llagas fuimos curados. Job le pasó lo mismo. No busquen el versículo, pero en Job 17:11, si lo ponen en la pantalla, dice: mis días se acaban, mis esperanzas han desaparecido, los deseos de mi corazón están ¿qué? Destruidos. ¿Acaso Job no tenía riqueza, no tenía muchos hijos, no tenía muchas casas, muchas cabras? Y pasó por un proceso de formación. ¿Qué más tenía Mefiboset? Ansiedad. ¿Alguien tiene ansiedad? ¿Sabe qué es ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor o inquietud que puede ser una reacción normal al estrés. Entonces, a toda hora están angustiados, preocupados. Ay, hay un nuevo presidente. Ay, van a cambiar el presidente. Y les cuento. Pero la vida política o la política es el arte de la mentira. A usted y a mí nos van a mover cada vez que hay elecciones con un candidato, con una corriente, con un partido. Pero detrás de todo eso está la corrupta política. No se desgaste en eso. Ore al Señor más bien. Y lo digo porque en el gobierno pelean, pero después están hablando por debajo. Eso es lo más. Eso no es parte del sistema mundano. No es parte de las tinieblas. No es parte del sistema corrupto. Nuestra labor es interceder por la nación, interceder por las personas, por los empresarios, por la policía, por los gobernantes. No tome partido, no tome posición de partido. Hay una promesa del Señor en Proverbios 22:5. De la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor o inquietud que puede ser una reacción normal al estrés. Acompáñame, Proverbios 12:22, 25. No lo busquen, solo en la palabra. Aquí lo van a colocar, ¿no? Bueno, gracias por honesto. En Proverbios 12:25 dice la palabra de Dios para todos: las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero la palabra de aliento le traen alegría. ¿Cuál es la palabra de aliento? Hay muchas palabras de aliento. Una palabra de aliento, hermano Hugo: no temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios.
¿Y sale de dónde? De la palabra de Dios, del Dios Todopoderoso que nos da ese mensaje de buenas nuevas. ¿Qué más tenía Mefiboset? La depresión, que es una enfermedad mental que se caracteriza por sentimientos de tristeza, desesperanza, pérdida de interés y dificultad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Ya no hay ánimos. La depresión es una enfermedad mental. Tengo que irme a trabajar. Tengo que ir a vender el producto. ¿Para qué lo hago? Si ya no veo resultados. Y ahí trabaja el enemigo y le consiente, pobrecito, siga así sufriendo. Dios no lo ama, Dios no lo quiere. Eso haga lo que hacía antes en el mundo, vuelva al mundo. Y muchos a veces piensan en volver al mundo. Allá me iba mejor, allá yo era próspero, allá tenía plata, allá tenía todo eso. Pero una vida sin Dios, una vida sin comunión. Entonces la depresión es una enfermedad mental que se caracteriza por sentimientos de tristeza, desesperanza, pérdida de interés y dificultad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Ya le pierde la visión. Cuando tú trabajas por un salario, sabes que tienes la provisión para el alimento, para los vestidos, para los colegios, para los útiles, para pagar el arriendo, los impuestos, lo que sea. ¿Ya para qué trabajo? Entonces Mefiboset, digo, ¿qué tiene conmigo como ese perro muerto? Ya no tengo para dónde ir, no tengo nada. Pero ¿sabe qué dice una promesa de Dios? Salmo 34, 17. Claman los justos, ¿y qué? Y Jehová oye y los libra de todas sus. Si usted ha identificado en su vida personal la depresión o la ansiedad o la frustración, primero pídale a Dios que intervenga. Pídale a Dios de que le ayude en su vida espiritual. Y acompáñeme, ya que llegaron los siervos, como a anunciarme el tiempo está cumplido. Sutilmente, yo no los llamé, ¿cierto? Pero ellos vinieron muy amablemente Acompáñeme a 2 Samuel, capítulo 9, versículos 9 y 10. 2 Samuel, capítulo 9, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, o sea, a Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Mire eso tan bonito. Tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, a la mesa del rey. Porque él no le dijo: sigan ustedes con las tierras, que Mefiboset viene a mi casa, a la casa del rey, aquí lo voy a cuidar, aquí va a comer a la mesa y aquí. Sino que dio la orden de que todo lo que él tenía le fuera devuelto. Y si usted de pronto ha perdido algún negocio, algún dinero o alguna cosa por el estilo, se ha perdido lo que ha perdido, Dios restituye a su manera, no a la manera nuestra. Y cuando vemos esta promesa, ¿cierto?, de parte del Señor que David manifestó sobre Mefiboset, vemos cómo Dios tiene misericordia de nosotros. Dios nos dice: sí, tú eres merecedor de lo que yo quiero darte. Yo quiero darte eso. No voy a mover la emoción ahora de lo material y entonces va a darle casas y carros Mercedes-Benz y avión. No, quiero que usted sepa y comprenda que el Dios Todopoderoso está para ayudarte y está para escuchar tu oración. Que cuando nosotros levantamos la mirada al cielo creyendo que somos hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo, esa palabra se cumple como en Mefiboset, que la misericordia permite que podamos crecer, que podemos salir de la cueva como salió Mefiboset, que quitar toda esa depresión que se manifiesta en rebeldía, en ira, en vez de que otros a veces sin querer nos duele cuando a alguien se le va bien en sus negocios, y porque a mí no me va tan bien, y porque a mí esto. Cuando alguien está sufriendo con problemas familiares y eso afecta a los matrimonios, cuando no han entendido que son una unidad para gozarse de lo que Dios está dando todos los días. Entonces, es una honra, o sea, lo que el Señor hizo por medio de David con Mefiboset es honrar ese llamamiento a Saúl también. Saúl se haya comportado como se haya comportado, pero la misericordia de Dios es para siempre y por siempre.
Él tiene misericordia de los herederos del reino. Entonces David le levantó a Mefiboset la autoridad del reino. Le ayudó en su autoestima porque estaba como un perro muerto. Lo invitó a la mesa, que es un lugar cercano del rey, como a ti y a mí cuando nos llamó el Señor. Nos invitó a la mesa. Nos invitó a su reino, nos invitó a gozarnos de lo sobrenatural, que tú pongas las manos sobre un enfermo y ve la respuesta de Dios por la fe, que se levante el enfermo, que se sane el que está cargado o caído, que se levante el que se restanen los matrimonios. Eso es palabra del reino de los cielos. Y David lo adoptó como si fuera de su propia familia. ¿Sabe? Aquí está el versículo que ya habían colocado, es Romanos 8, 17 y 18. Si usted no se cree merecedor del reino, mire esa palabra del apóstol Pablo. Versículo 17 dice en Romanos 8: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué bendición saber de que si usted no está en tinieblas, gloria a Dios por eso, que no. Si usted no tiene depresión o ansiedad o frustración o angustia, gloria a Dios por eso. Pero analícese cómo se comporta cuando hay una situación de dificultad. ¿Cómo responde? ¿Con rebeldía? ¿Con mal genio? ¿Con ira? ¿O es paciente? ¿O cree en las cosas de Dios? Ya pueden pasar, por favor. Entonces se oye chévere. Pero quiero que usted y yo, esa palabra del Señor, que nos invita a que en momentos de la cueva digamos: Señor, ayúdame. A que en momentos de la soledad, Señor, interviene. A que cuando venga la frustración, porque déjeme decirle que a veces nos llegan pensamientos de: si ve, usted se equivocó en el pasado y usted hizo eso y no sé qué, y usted se da garrote, y debe orar: Señor, quítame ese juicio que el enemigo quiere colocar. Pero si hoy eres bendecido, dice: Señor, ¿para qué soy bendecido? ¿Para qué me has dado esto? ¿Para qué tengo lo otro? ¿En qué puedo servir en tu reino? Abro mi casa para que la gente venga y escuche la palabra de Dios. Le llamo y le predico a alguien, le comparto a alguien el mensaje, a alguien le doy cartilla. Señor amado, puedo orar y compartir eso. Señor, tú eres bueno, santo y digno. Así que démosle a Dios la gloria con un fuerte aplauso. Y por favor, levántese sobre sus pies, vamos a orar al Señor. ¿Saben? En Juan 14:6 dijo el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, hoy venimos para adorarte y glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Agradecidos por sacarnos de lo de bar, sacarnos de las tinieblas. Aún en este medio que vivimos, Señor amado, permitirnos sobresalir como hijos tuyos, que toman la palabra de fe para anunciarla a las naciones, que toman una promesa para que sea ministrando en nuestro corazón también, que podemos tomar el pan del cielo para ver tu gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso hoy colocamos delante de ti esa mañana, Señor amado. Yo ruego a ti que cada una de las oraciones suba delante de ti como los fragantes, que sigas levantando ministros de esta casa en el nombre de Jesús, enamorados de ti, que renuncien a sus pasiones, que sigan tu llamamiento santo en el nombre de Jesús. Pero por favor, ayúdanos, Espíritu Santo. No dejes que caigamos en depresión, en ansiedad, en amargura, en soledad. Y aún si allí estamos, sácanos en el nombre de Jesucristo. Porque escrito está: diga el débil, fuerte soy. Porque escrito está: tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Porque escrito está: mi familia la pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Encárgate de mis hijos, encárgate de mi familia, encárgate de mi esposa o de mi esposo, encárgate de mí en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sabemos que pronto vendrás por nosotros, pero hoy decidimos creer, caminar, confiar en tu llamamiento santo en el nombre de Jesús.
Iglesia, haga su oración por su necesidad también allí. Coloque a los pies del Señor toda petición en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, que nuestra voluntad sea alineada con la tuya, que sea una voluntad en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, amado Rey, Padre de la gloria. Y hoy cantamos con gozo delante de ti, porque tú no nos juzgas, mi buen Señor, porque toda frustración la ponemos delante de ti, porque la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, más que vencedores, porque ni lo alto ni lo profundo, ni las potestades de las tinieblas, ni ángeles nos podrán separar de tu amor, en el nombre de Jesucristo. Cántele creyendo en el nombre de Jesús. Como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia. Te ha de enseñar que a un pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Porque escrito está: de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. Hoy bendecimos la iglesia Sembradores de Luz. Hoy, Padre, yo te pido que tú bendigas cada familia aquí representada, que cada hermano y hermana que ha escuchado la oración y que quienes nos ven más adelante, bendícelos en el nombre de Jesucristo. Padre, restaura este pueblo, levanta la fe, levanta la autoestima de muchos, aunque nunca nos falte la palabra para compartirle a otros, en el nombre de Jesucristo. Que toda mentira del diablo sea cancelada en el nombre de Jesús. Que los derrotados salgan de lo de bar, amado Señor, porque tú nos llamas a ser más que vencedores, a sobresalir en un mundo de tinieblas, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por las familias, por los servidores que están trabajando en tu nombre, en el nombre de Jesús. Bendice por favor el diezmo y la ofrenda. Multiplícale la semilla al que no tiene, amado Señor. Que nunca falte nada, en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana de bendición. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora puedo ver. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.